Buenas noches, profe. La noche de hoy mi compañera Paola Orjuela, mi compañera Natalia Ulloque y mi persona Nicole Barrios estaremos sustentando un poco esa segunda parte que corresponde al segundo capítulo y, por supuesto, el documento final de nuestro proyecto de investigación, el cual titulamos Análisis crítico de la historia y violencia de la mujer en Barranquilla, políticas públicas. Si bien nuestro trabajo se enfocaba como pregunta central en esas políticas públicas que han sido implementadas y que si éstas respondían concretamente ante la necesidad y las violencias ejecutadas aquí en Barranquilla, nosotros como segundo punto de esta investigación nos correspondía hablar sobre esos antecedentes, ese marco legal, histórico y conceptual y como parte primeramente de los antecedentes se hizo un análisis, un estudio en cuanto a esos trabajos de investigación que hablaban y dieran cuenta sobre las políticas públicas, sobre la violencia en cuanto a la mujer, y se tomó como primera referencia una investigación por parte de la Universidad Nacional, el cual hablaba de el gran índice de violencia que hay en Barranquilla, no solamente en manifestaciones físicas, sino también psicológicas y sexuales, y que esta también tiene una relación muy estrecha con los patrones de escasez económica. Además que en este mismo marco histórico, en cuanto a los antecedentes, se evaluó una encuesta efectuada también por la Universidad Nacional en el 2019, en el cual se determinaba que más del 30% o cerca de este 30% de las mujeres en Colombia habían experimentado algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Ahora bien, estas políticas o estos referentes teóricos previos de estas investigaciones nos dan cuenta no solamente de ese estudio general en cuanto a datos estadísticos y cómo es ese panorama en Barranquilla y en Colombia completamente en cuanto a la violencia, sino que también López 2020, un autor, nos habla de esas políticas públicas que fueron implementadas como la Ley 1257 del 2008, que se creó con el fin de prevenir y penalizar la violencia de género, y esta fue puesta en marcha. Sin embargo, se critica porque a pesar de que, como se está mencionando, hay un estudio, hay una serie de políticas que fueron implementadas, estas no han sido lo suficiente, eh, no han sido tan efectivas para poder controlar y mitigar un poco la violencia en cuanto a las mujeres en el Caribe, concretamente ahora aquí en Barranquilla. Y aparte de ese panorama de que habla sobre la implementación de estas políticas, hay otra investigación por parte de Rodríguez y Martínez que sustenta un poco el cuerpo de esta investigación y es en cuanto a esa deficiencia que tienen frecuentemente las políticas públicas, esas políticas integrales que realmente pues no, aunque contemplan a una víctima, no trascienden a una educación y una concientización, concienciación, que es como el pilar elemental para poder erradicar un poco pues toda esta problemática. Siguiendo esta línea de antecedentes investigativos, también tenemos a García 2021. García pues habla un poco sobre esa parte, ese apoyo institucional para poder mitigar la violencia contra la mujer desde la educación en escuelas, la educación que se imparte también por parte de las instituciones de educación a nivel superior. Y también se llegó a un punto muy crítico o un punto central, y es que esta violencia también se desencadena en gran medida por la escasez de recursos económicos. Entonces, a partir de esta problemática también hay que buscar una alternativa, o estos referentes nos hablan de que la alternativa también debe estar muy relacionada con que haya una red de apoyo que
permita acoger a aquellas mujeres que se encuentran pues dependientes o teniendo una serie de obstáculos para poder escapar de estas situaciones de violencia, como lo habla Castro 2022, que este también es otro referente histórico que en cuanto a estos antecedentes que nos brindan como un panorama general de toda de esta problemática aquí vigente en Barranquilla. Uno de nuestros autores centrales en esta investigación es Simón de Beauvoir. Lo relacionamos también en estos antecedentes porque, por supuesto, Simón de Beauvoir es una filósofa que ella nos brinda un concepto muy general de esa violencia específica en las mujeres y de las políticas públicas o cómo promover unas políticas públicas igualitarias o de mayor igualdad frente a hombres y mujeres. Entonces, esta autora pues nos habla de las opresiones arraigadas a todas esas estructuras sociales que deben ser confrontadas de alguna forma. Además de esta autora, tenemos a Pérez en su obra Mujer y Cultura, que nos brinda como esa perspectiva sobre las creencias culturales, todos esos estereotipos de géneros que también se encargan como de alimentar un poco pues toda esta violencia. Y esta autora también converge un poco en cuanto al pensamiento de Castro, y es que esta violencia que se imparte por parte en este caso, el victimario, puede también verse un poco o puede tener un lugar en el cual se prevea de esta y es en la educación, porque apunta que la educación es clave para poder desmantelar pues todas estas creencias que fundamentan y también perpetúan la violencia de género. Ahora bien, como una síntesis de estos artículos o estos antecedentes históricos, en primer lugar, pues tenemos a Walter porque nos brinda como esa estructura teórica para la acción de la violencia de género en América Latina, en un margen ya internacional. A nivel nacional, tenemos a López que nos proporciona pues esos retos en cuanto a la ley 1257, que fue esa ley para la implementación de las políticas públicas, porque estamos hablando también de que a pesar de que hay una ley, estas políticas pues no están siendo llevadas a cabo de la forma o no están respondiendo ante la necesidad que se requiere en cuanto a la violencia contra la mujer. También a Rodríguez 2021 porque nos brinda la crítica constructiva en cuanto a esas carencias y también esa visión actual de estas políticas, transformando ese modelo de el bienestar de las víctimas, porque no solamente se trata de hablar de una víctima, porque tiende a ser revictimizante, sino también aportar una solución ante ella. Y Castro que vincula pues la violencia con esos elementos socioeconómicos y también las diversas dimensiones, como lo mencioné con anterioridad, que trascienden también desde la educación que se imparte en las instituciones como primaria y también de educación superior. A García para la relevancia, de todos modos, repito, me avisas. Ya, Y por supuesto García 2021, porque este remarca esa coordinación entre las instituciones para que se pongan en marcha las políticas públicas y que puedan ser implementadas de una forma más eficaz. Como otro referente teórico en los antecedentes, tenemos a Pérez 2019, donde resalta la importancia de la educación en ese cambio cultural, así como Castro, sugiriendo programas educativos que cuestionen pues toda esta serie de estereotipos de género. Y finalmente Simone de Beauvoir, que es una de las referentes o antecedentes más antiguas en cuanto a esta temática, porque Simone de Beauvoir fue un pilar fundamental para el feminismo y ella hablaba sobre o brindó una comprensión de esos fenómenos sociales y culturales que son normalizados, estandarizados y que ella busca como cuestionarlos para poder alcanzar una igualdad frente a los hombres y mujeres y no solamente una igualdad, sino más allá trascender a analizar cuál es el punto quiebre entre esas violencias que se imparten por parte
o en este caso que son recibidas por las mujeres. Dentro de estos estudios o dentro de estos antecedentes también, nosotros pues como investigadoras de este trabajo pues proponemos como unas sugerencias para poder potenciar todas esas deficiencias o esos puntos débiles que se encuentran en las políticas públicas de acuerdo a todo el material suministrado, a todas esas fuentes primarias y secundarias que se han estado evaluando. Y como bien mencioné en un primer punto, que hay un elemento clave que este puede ser trabajado desde las instituciones, como decían los autores. Entonces, como un primer punto o sugerencia, pues es un enfoque o proponemos un enfoque integral que hable o sí, contemple pues esa asistencia psicológica y social para las víctimas y para aquellos responsables. También convergemos un poco, nuestro punto también se relaciona con el de Castro en cuanto a una educación y una concientización para poder implementar todas esas iniciativas de la comunidad que fomenten una equidad de género y creen esa conciencia social. Además, de una intervención de las víctimas. Esto para pues incorporar a estas mujeres afectadas a la formulación de las políticas públicas y de cierta forma asegurar sus necesidades y que estas necesidades pues sean cubiertas, sean resueltas, pero algo muy importante sin caer en esa revictimización. También pues con los recursos adecuados poder garantizar la formación para los empleos responsables de estas políticas públicas, de que estas políticas, como la ley que les leí con anterioridad, no se quede simplemente en una ley, en un papel, sino que se lleve a cabo con responsabilidad. También una coordinación interinstitucional para implementar estrategias de cooperación entre las diversas instituciones y así garantizar un cuidado completo de aquellas víctimas. Y finalmente, pues la vigilancia y evaluación de pues estos sistemas, que haya un monitoreo para medir la eficacia de las políticas, porque no se trata solamente de crear unas políticas que aparentemente pues brinden una solución, sino que estas políticas tengan una veeduría y que efectivamente se estén implementando de forma correcta y que no queden meramente en un papel. Bueno, con esto le doy el paso a mi compañera. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el marco teórico. Bueno, como ya anteriormente lo hemos mencionado en todo el proceso de esta investigación, la violencia de género constituye una problemática estructural y multidimensional, profundamente enraizada en dinámicas de poder y desigualdad que trascienden contextos específicos. En este marco teórico, vamos a abordar las principales teorías relacionadas con la violencia de género, el patriarcado, la desigualdad estructural y la necesidad de enfoques integrales con base a las perspectivas de Connell, de Bowlby y Fraser, apoyados en investigaciones de bases de datos confiables como lo son Scopus, Gestor y Ridal. Bueno. Primeramente, vamos a hablar sobre la violencia de género como un fenómeno multidimensional. La violencia de género, según Connell, es una herramienta clave en la perpetuación de la dominación masculina derivada de estructuras patriarcales. Connell nos propone un concepto de hegemonía masculina que señala cómo los hombres ejercen un control social y cultural sobre las mujeres. Por su parte, la ONU, de Nosotras las Mujeres, de 2019, defiende la violencia de género como cualquier acto de violencia basado en el género que cause daño físico, sexual o inclusive psicológico a nosotras las mujeres. Esta perspectiva resalta la universal, o sea, resalta este fenómeno universal y lo vincula con desigualdades estructurales. Luego tenemos a Walby, que complementa esta visión, ya que él enfatiza la influencia del patriarcado como un sistema interconectado de prácticas que fuerzan la subordinación de las mujeres en distintos ámbitos,
como lo son el hogar, el trabajo y el Estado. En ambas perspectivas convergen que la violencia de género no puede abordarse sin considerar los sistemas que legitiman estas prácticas. Y por último, Fraser nos habla desde una perspectiva socioeconómica. Él destaca como la dependencia económica y las desigualdades estructurales incrementan la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia. Él, a diferencia de Connell y Walby, propone un enfoque centrado en la redistribución de recursos como una solución integral. En segunda instancia, tenemos el patriarcado y cultura patriarcal. El patriarcado, definido por Walby como un sistema de dominación masculina, se manifiesta en prácticas y normas culturales que justifican la subordinación de las mujeres. Luego tenemos a Damas, que aporta una crítica cultural que señala cómo el patriarcado se naturaliza en la sociedad a través de roles de género y discursos que perpetúan la desigualdad. Luego tenemos a Connell, que introduce el concepto de masculinidades hegemónicas. Esto plantea que no todos los hombres ejercen el patriarcado de la misma forma, pero sí se benefician de este sistema. O sea, no todos lo promueven, pero sí se benefician de este. Este enfoque nos permite, pues, comprender más matizadamente que las dinámicas de poder, cómo son dentro de este patriarcado. Luego, por último, tenemos una pequeña comparación, que mientras Walby se centra en el análisis estructural, Connell aborda más esta problemática como más subjetiva de género. Y Lamas enfatiza en las dimensiones culturales, o sea, son tres puntos de vista completamente diferentes, lo cual nos hace ver, pues, la violencia de género desde estos autores, desde puntos diferentes, ya sea estructural, subjetivo, cultural, entre otros. Luego tenemos la desigualdad estructural. Fraser argumenta que las desigualdades económicas y sociales son fundamentales para entender la violencia de género, ya que limitan la autonomía de las mujeres y las ponen a situaciones de vulnerabilidad. Este enfoque está basado en la redistribución y contrasta con la visión de Connell, quien prioriza las dinámicas culturales y simbólicas de género, ya como pues lo habíamos comentado anteriormente. Walby también aborda la desigualdad estructural, pero él integra dentro de un análisis sistemático del patriarcado, porque según Walby, las desigualdades económicas, políticas y sociales están interconectadas y son reforzadas por instituciones como la familia y el Estado. Bueno, aunque todos estos autores reconocen la importancia de la desigualdad estructural, Fraser es el que destaca con su propuesta de soluciones prácticas centradas en la redistribución de estos recursos. Bueno, ahora vamos a hablar de los derechos humanos y la protección legal. Si lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos, la violencia de género es una violación fundamental que debe abordarse desde un marco normativo. En Colombia, normativas como lo son la Ley 1257 del 2008 buscan garantizar la protección de las mujeres, pero enfrentan desafíos de implementación debido a la insuficiencia de recursos y formación. Connell y Walby no abordan específicamente los marcos legales, pero sus teorías destacan la necesidad de cambios para lograr una sociedad pues más equitativa. Mientras que Fraser, por su parte, subraya la importancia de las políticas redistributivas para que acompañen estos marcos legales. Por último, tenemos las políticas públicas y el enfoque integral. Lipsky argumenta que las políticas públicas efectivas deben considerarse las dinámicas micro y macro de implementación. Él resalta la importancia de la formación y coordinación entre instituciones en el contexto actual, que es el que estamos tocando, que es la violencia de género,
implica un enfoque integral que combine prevención, educación y apoyo a las víctimas. Connell y Fraser coinciden en la necesidad de estrategias estructurales, mientras que Wolby destaca cómo las políticas públicas deben desafiar las normas patriarcales existentes. Entre estas perspectivas analizadas, la teoría de la hegemonía masculina de Connell, que anteriormente pues la habíamos mencionado y hablado un poco de ella, y la restribución de Fraser se complementan al abordar tanto las causas culturales como económicas de la violencia de género. Aunque Walby ofrece un análisis estructural valioso, las soluciones propuestas por Connell y Fraser son más aplicables en contextos como pues el colombiano, donde se requieren cambios culturales profundos y políticas redistributivas para abordar las causas subyacentes de la violencia de género. Estas teorías están apoyadas bajo nuestras investigaciones en base de datos confiables como lo son JSTOR y Redalyc, que brindan un marco integral para comprender y abordar esta problemática. Ahora los voy a dejar con mi compañera Natalia. Bueno, siguiendo el hilo de lo que estamos mostrando, que viene siendo el capítulo 2 de la materia del seminario, me corresponde hablar un poco acerca del marco conceptual. El marco conceptual hace parte de ese marco en el que ya tenemos los conceptos claros de lo que va a aportar nuestra investigación, ya que hay un cuerpo definido, ya teniendo en cuenta de que tomamos aportes desde el marco teórico, desde la pregunta-problema inicial, que es la base de nuestra investigación, también los objetivos generales, que también es importante. En el marco conceptual tenemos visto que este marco de la investigación es importante mostrar dichos conceptos significativos que ha aportado cuerpo a la investigación. Entonces, entendiendo desde nuestro punto inicial y claramente recorriendo a nuestra pregunta o problema. Y es que nuestro título de investigación es un análisis crítico de la historia de la violencia de la mujer enfocada en las políticas públicas. Entonces, hay conceptos que debemos tener claro en nuestro, tanto en nuestro marco conceptual como en nuestra investigación. Por ejemplo, citamos un punto importante en el marco conceptual que viene siendo Simone de Beauvoir. Esta escritora, filósofa, nos explica un poco de qué es ser mujer y que esto implica una serie de construcciones sociales, culturales y filosóficas que incluso van más allá de la biología. Entonces estamos empezando a ver un poco ese concepto de la mujer desde Simone de Beauvoir, que ella, pues al hablar y comentar sobre la mujer, crea distintos escenarios que ayudan a entender un poco qué es mujer, cuál es ese concepto, pero también entenderla de que ser mujer no es solamente porque tiene ovarios, de una manera meramente biológica, sino que sí, está bien, desde la biología nos permite crear esa distinción de entre quién es una mujer, pero también la biología, y Simone de Beauvoir hace un análisis muy crítico en el que explica los diferentes ciclos y las diferentes etapas que vive una mujer. Entonces, desde cambios hormonales, desde después del parto, etcétera. Entonces demuestra lo fuerte que somos y que aún así se sigue viendo como ese ser débil, como ese segundo sexo. Entonces, desde categorías claves que aborda Simone de Beauvoir, encontramos la otra, donde comprende que el hombre siempre es visto como un sujeto dominante y la mujer no es vista como seres autónomas, siempre mostrando que la mujer depende del hombre, cuando en términos realistas y por todo lo que vivenciamos y todo lo que pasamos, tanto biológico como social, hasta el momento de ser aceptadas como sociedad, aún así nos siguen categorizando como la otra. Ella habla un poco acerca de la opresión de las mujeres, habla de esa búsqueda de la libertad que ha sido constante, porque en la historia siempre se muestra que, por ejemplo, en términos de la Revolución Francesa, se busca la libertad del hombre. Muchos autores dicen de que eso hombre hace referencia a lo masculino y a lo femenino, pero en una realidad social no buscó una libertad de la mujer, tuvo que haber sido desde revoluciones feministas, desde escritos
de Simone de Beauvoir y otras escritoras que ayudaron a que se exista esa libertad que tenemos hoy. Propiamente habla desde el existencialismo como buena filósofa y habla un poco acerca del amor y la sexualidad, de que ese también genera o empieza a ser un tabú en las mujeres. Entonces, esto nos ayuda a crear un concepto de el qué es ser mujer, de abordando desde la historia, lo que hemos vivenciado de manera biológica, de manera social, etcétera. Ahí ya tenemos nuestro primer concepto importante que estamos abordando en nuestro análisis de investigación. El segundo enfoque viene siendo las políticas públicas. Ahora bien, en este punto nosotros buscamos un enfoque importante, que este es el curso de nuestra investigación, mostrar textos como el de políticas públicas en Latinoamérica de lucha contra la violencia contra la mujer. Clave y es importante, porque aquí nos ayuda a entender que desde perspectivas internacionales, desde políticas públicas internacionales, leyes internacionales, nos ayudan a la creación de una política pública en nuestro territorio. Este texto aborda diferentes conceptos, entre ellos la contextualización de la violencia de género, en el que analiza la violencia contra la mujer como un fenómeno estructural y sistemático, con el punto dominante de ¿qué? De que las desigualdades de género presentes se encuentran en la sociedad. Entonces, presenta puntos detonantes desde el marco normativo, el cual es clave para mitigar esta problemática social y sistemática. Se aborda también desde un enfoque integral, desde un enfoque de prevención y educación, porque el tema central de este texto es que es una violencia abordada desde desigualdades. Entonces es importante que desde la educación se implementen métodos para mitigar y prevenir. Y quienes más que los niños, que son muy entendidos, desde muy pequeños se les puede explicar que el tema de las desigualdades es una realidad social y que debemos tratar de mitigarla. Participación en la sociedad civil. Y como todo texto investigativo, este comprende de una evaluación y un monitoreo, el cual es clave para ver en qué se fortalecen, cuáles son las debilidades que hay. Entonces, como tenemos el punto de las políticas públicas, aquí estamos haciendo de una manera general, una manera internacional, para luego abordarlo desde un enfoque nacional, en el que adoptamos el libro de construcción de políticas públicas de mujeres en Barranquilla. Importante, aquí ya nos vamos a lo micro, nos vamos al departamento del Atlántico, nos vamos al municipio de Barranquilla. Aquí nace el punto focal de nuestra investigación, porque aquí comprende en cómo se hace una política pública, cómo se construyó esta política pública, cómo esto contribuyó a la política pública que tenemos vigente, el cual adopta medidas claves para mitigar la violencia contra la mujer. Por ejemplo, tenemos el uso de la línea violeta, una línea violeta muy reconocida que surgió a partir de ese sinnúmero de casos de violencia contra la mujer que se vivió en plena pandemia, en pleno COVID, porque fue un momento de encierro en el que las mujeres, en donde el pico más alto surgió de ahí. De hecho, la política pública tiene vigencia hasta el 2022 y lastimosamente tuvo que haber pasado el pico más alto de casos de violencia contra la mujer para poder implementar la medida de la línea violeta que ya estaba consagrada en la política pública de hace añitos, porque ya la política pública ya estaba consagrada, ya estaba hecha. Entonces quizás eso es un punto de nuestra realidad social un poco preocupante de que sea necesario que se pisen esos momentos, esos picos altos para poder implementar algo con que mitigar. Afortunadamente contamos con la línea violeta, una línea de atención 24/7 dirigida para las mujeres en caso de violencia de mujeres y violencia también de género, porque esto es una política pública derivada hacia la violencia de género. Esto pues ayuda a que las mujeres se sientan seguras y puedan llamar en caso de presentar violencia, determinar el tipo de violencia, cómo ayudar a esta. Otro punto importante que tiene esta política pública es que desde eventos de emprendimiento, para que las mujeres se sientan seguras e innoven, se sientan
empoderadas, de que sí, pasaron por una situación preocupante, pero desde los emprendimientos se puede fortalecer aquello que en algún momento nos minimizó. Entonces, esto demuestra que construir una política pública puede comprender en hacer un análisis riguroso de manera sociológica y jurídica, porque hacer una política pública implica años de determinar y mostrar qué es lo que se está haciendo, cuáles son los resultados que está abordando esta investigación sociojurídica, entrar a la comunidad, preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que más se vivencia, y son innumerables casos que diario llegan en la línea violeta. Y ahora, ¿cuáles serán esos casos que no son tan capaces de llamar a la línea violeta y comentar la violencia que están teniendo en sus casas? Eso es todo con respecto al marco conceptual que deriva desde el marco teórico, nuestra pregunta problema en lo que nos estamos enfocando y nuestros objetivos generales y específicos. Gracias.